Naciones Unidas en el transcurso de estos 60 años, ha visto desfilar grandes líderes. Nikita Khrushchev, por ejemplo, la anécdota que se quitó el zapato, o que ahí estuvo el Che Guevara. Sí. Todo esto ha permitido que el debate exista, ¿no? ¿Por qué es tan importante que haya un debate entre países a través de esta organización? Precisamente porque uno de los objetivos de Naciones Unidas es la construcción de la paz, y parte de la construcción de la paz es el diálogo, la búsqueda de solución de las diferencias por medios negociados, por medios pacíficos. Entonces, en Naciones Unidas, que diríamos que es el más alto foro de deliberación en el mundo, los países pueden también apoyarse en los demás cuando tienen alguna diferencia entre sí y no necesitan para ello recurrir a la agresión armada como sucedía en el pasado. ¿Qué ha fortalecido a Naciones Unidas en los últimos años? Pues Naciones Unidas es tan fuerte, como se dice muchas veces, como el más débil de sus eslabones, y en ese sentido Naciones Unidas se ha fortalecido precisamente porque los países que forman parte de Naciones Unidas, que son Naciones Unidas, la han mantenido, porque siguen sosteniendo la idea de que la paz es posible precisamente a través del diálogo, de la deliberación, de la búsqueda de acuerdos comunes en el seno de un organismo multilateral como es este. Si los países no tuviesen esa convicción de que vale la pena tener un organismo multilateral que contribuya a construir la paz, entonces Naciones Unidas no sería lo que es. ¿Cómo se sostiene toda esa estructura de Naciones Unidas, no solo en Nueva York, sino en el mundo? Pues todos los países dan un aporte, si es desde el punto de vista financiero, pero un aporte, digámoslo así, proporcional a sus condiciones de desarrollo. Es así que hay países, digamos, que tienen un alto grado de desarrollo y de prosperidad que contribuyen un poco más que otros, pero básicamente son los propios países los que sostenemos a este organismo. ¿Cuál es el futuro de Naciones Unidas? Pues yo creo que el futuro de Naciones Unidas está vinculado estrechamente al futuro de la humanidad. Y en ese sentido, Naciones Unidas está tratando de ir un paso más adelante, sobre todo en el tema de la comunicación, de la capacidad de generar vínculos entre naciones, una comunicación más dinámica, el uso de las herramientas contemporáneas de comunicación, sobre todo desde el punto de vista informático, de forma que cada día pueda ser más útil, no solamente a los gobiernos, sino sobre todo también a las personas, porque cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotras podemos consultar las páginas de Naciones Unidas y ahí encontramos una información, un conocimiento acumulado de toda la humanidad que es sumamente útil para cualquier persona incluso. ¿El peso de Naciones Unidas es político o es moral? Pues yo diría que tiene ambos componentes. En primer lugar es político porque representa la voluntad política de todas las naciones que lo componen, y por otra parte porque puede tomar decisiones que son vinculantes para cada uno de los países. Entonces, en ese sentido tiene un peso político, pero también tiene un peso moral en cuanto a que esa autoridad moral de toda la comunidad internacional en su conjunto influencia o incide en cada uno de los países que la conforman. Uno ve, tal vez como nosotros vivimos en Guatemala, ¿no? Y el tema de la violencia, el narcotráfico. Hoy se habla de cifras bien grandes en relación a niñas que de 14 a 19 años o menos resultan embarazadas. ¿Cuál es la incidencia de Naciones Unidas en estos temas que realmente están afectando a la humanidad? Pues esa es la razón de ser de los organismos especializados,
que tienen su sede en todos los países y específicamente aquí en Guatemala. Por ejemplo, acá en Guatemala tenemos ONU Mujeres, que es la entidad de Naciones Unidas que promueve el mejoramiento de las condiciones de vida de la mujer, y el Fondo de Naciones Unidas para la Población, que es el que en este momento está actuando y apoyando a Guatemala en su lucha, por ejemplo, para impedir que más niñas sean violadas, porque generalmente el embarazo de una niña menor de edad es producto de una violación. Entonces, por una parte se desarrollan campañas de sensibilización, se apoya a los gobiernos para que tengan los instrumentos para luchar por erradicar este tipo de fenómenos, y por otra parte también se brinda asistencia técnica para que esos mecanismos sean eficaces. En países como Guatemala, donde convivimos con tantas culturas, y lo mismo pasa en otras regiones de América Latina, pero también de África, de Asia. El organismo que hace para preservar estas, yo no digo tal vez culturas, sino estos pueblos que generalmente están marginados, con poco apoyo, ¿ahí qué hace Naciones Unidas? Bien, propiamente en cuanto a la cultura, que incluye no solamente el patrimonio cultural, sino también la cultura viva, que son las personas, que somos los pueblos, ¿verdad? Es UNESCO, el organismo especializado de Naciones Unidas para la Cultura y la Educación, pero además, particularmente en los países que cuentan con pueblos indígenas, con una diversidad étnico-cultural, existen también los grupos interagenciales. En el caso de Guatemala está el grupo interagencial de multi e interculturalidad, que trabaja básicamente para apoyar a Guatemala en el reconocimiento de su diversidad cultural y en el apoyo a que todos los derechos humanos, especialmente de los pueblos indígenas, pues sean promovidos y garantizados. Gracias por habernos dado esta charla, que es una cátedra de conocimiento sobre un organismo tan importante como es Naciones Unidas, y qué bueno volverla a ver a ustedes. También para mí es una alegría encontrarle y poder compartir con usted. Bueno, y a ustedes en casa, espero que ahora conozcan más, como yo, de lo que es Naciones Unidas, del rol que desempeña en un país como Guatemala, donde ha dejado una huella por muchísimo tiempo y sigue trabajando activamente en diversas áreas que nos interesan como sociedad. Les deseo una feliz noche y nos vemos la próxima semana. Guatevisión.